Apreciables estudiantes, cordialmente bienvenidos a su segunda clase del curso Economía y Derecho. Pues vamos a darle seguimiento a esta segunda parte. Hoy corresponde trabajar la Constitución Política de la República de Guatemala y las divisiones o las partes en las que se divide nuestra Carta Magna, ¿verdad? Vamos a hablar de la parte dogmática, la parte orgánica y la parte pragmática. Entonces, para ello, vamos a conocer esta presentación de nuestra Constitución Política de la República de Guatemala, que efectivamente desde el año 1985, el 31 de mayo, fue promulgada la actual ley y entró en vigencia el 14 de enero del año 1986, ¿verdad? Nuestra división, lo que habíamos dicho, la parte dogmática que se va a referir a los derechos fundamentales, los cuales deben ser respetados, garantizados, protegidos y promocionados por el Estado de Guatemala. Y estos, pues, acá se encuentran, están los derechos individuales como el derecho a la vida, el derecho de la libertad de acción, el derecho a la igualdad, el derecho de seguridad, el derecho de defensa, de propiedad, de libertad de locomoción, de libre emisión del pensamiento. Vean, hay varias clases de derechos, asimismo hay derechos sociales como el de la familia, la cultura, comunidades indígenas, educación, trabajo, deporte, salud y derechos cívico-políticos. Acá en Guatemala, pues, está el derecho cívico y político de servir y defender a la patria, de contribuir a los gastos públicos, como el caso del pago de impuestos, cumplir y velar porque se cumpla la Constitución, elegir y ser electo, entre otros derechos cívicos políticos. Estos aparecen consagrados en nuestra Constitución en la parte dogmática. Ahora pasamos a la parte orgánica. Y cuando hablamos de la parte orgánica, estamos hablando de cómo está organizado el Estado de Guatemala. Y sabemos bien que la estructura del Estado de Guatemala posee tres organismos, ¿verdad? Dentro de ellos encontramos el organismo legislativo, el organismo ejecutivo y el organismo judicial. Dentro de esta división de los organismos del Estado tenemos el organismo legislativo. Actualmente tenemos 160 diputados al Congreso de la República. Ellos representan al pueblo y la función principal es legislar, es decir, hacer leyes en Guatemala. Luego tenemos el organismo judicial. Acá es un organismo que se va a dedicar a velar porque se cumplan, porque se apliquen las sanciones a todos aquellos seres humanos que no cumplen con la ley que ha hecho el Congreso de la República. Y luego tenemos el organismo ejecutivo, que la principal actividad del organismo ejecutivo es hacer realidad la política del Estado de Guatemala a través de la Constitución. Si la ley indica derecho a la vida, el Estado, a través del organismo ejecutivo, tiene que garantizar la vida, ¿verdad? A través de hospitales, a través de Policía Nacional Civil, a través de la seguridad, de todos los mecanismos. Si hay un derecho a la educación, el organismo ejecutivo tiene que crear un ministerio de educación, tiene que contratar maestros para ejecutar la función política de educar a los guatemaltecos. Luego pasamos a la última parte de la Constitución, que es la parte pragmática. Y la parte pragmática es la parte práctica. En la parte pragmática, nuestra Constitución nos va a indicar de cómo poder hacer valer nuestros derechos. Por ejemplo, no quieren inscribir a mi hijo en una escuela del Estado de Guatemala. A través de la parte pragmática, yo puedo interponer una acción constitucional de amparo en contra de la persona o en contra de la autoridad que no permite la inscripción de mi hijo a una escuela o a un instituto público, tomando en cuenta que es un derecho constitucional a la educación. Por lo tanto, nadie puede negarme ese derecho, ni a mí, ni a mi hijo o a mi hija. Esa es la parte pragmática, ¿verdad? Nos niegan algo, inmediatamente accionamos ante la Corte de Constitucionalidad
para exigir los derechos que nuestra Constitución nos garantiza. Y esta parte pragmática es lo último, está contemplada de los artículos 263 al 280. Es importante recalcar también que la parte dogmática está contemplada del artículo 1 al artículo 139, mientras que la parte orgánica está contemplado del artículo 140 al 262 y por último la parte pragmática del artículo 263 al 280. Tarea: por favor leer la Constitución Política de la República de Guatemala y realizar un listado de derechos. Por ejemplo, aparece el derecho a la vida, ustedes van a encontrar el derecho a la educación, el derecho a la salud, mire, van a encontrar muchos derechos. Este listado empiécelo a hacer a partir de este momento y su entrega será para el próximo día de clases, la próxima semana. Ha sido un gusto saludarles, que Dios les bendiga. Gilmer Salvador Castillo, docente del curso Economía y Derecho. Hasta la próxima.